Hola, quisiera comentarte acerca de todo lo que ha estado pasando en estos últimos meses, en estos últimos tiempos, porque mucha gente me ha preguntado, Gloria, ¿qué está sucediendo? Hubo un eclipse, después tuvimos el temblor el mismo día que hace 32 años, volvió a venir ese temblor, estamos teniendo, ¿verdad?, los huracanes, vimos el huracán de Florida, el huracán de Puerto Rico, luego un hombre que mató a muchísima gente en Las Vegas, en Nueva York, y todas estas cosas tienen un común denominador en la palabra de Dios, y quiero que sepas que es importante que ahí donde tú estés, pues tomes una Biblia y veas que todo esto ya está en la palabra de Dios. Si vas al Evangelio de Mateo, y también en Lucas está, pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, empezando desde el versículo 4, está hablando Jesús que todas estas cosas van a acontecer. Y yo quiero que tú sepas que todo esto va a acontecer porque hay un propósito impresionante, que es todo esto tiene que acontecer de acuerdo a la palabra de Dios antes de que vuelva a venir Jesucristo. Casi no se habla de que Jesucristo va a volver a venir, casi más bien sabemos de que Jesucristo vino, fue crucificado, resucitó, pero casi no se predica, casi no se ha escuchado de que Él va a volver a venir. Y es importante que sepamos, porque así como mucha gente no supo que venía cuando vino la primera vez y no lo reconocieron y no supieron que era el Hijo de Dios, así mucha gente cuando Jesucristo va a volver a venir, es necesario que sepan todas las cosas que va a suceder y están en la Biblia. Entonces yo ya hice esta capsulita en inglés, pero mucha gente me ha pedido que las ponga en español. Y entonces en el capítulo de 24 del Evangelio de Mateo, está hablando Jesucristo y dice que muchos van a estar diciendo que va a haber gente que se va a autonombrar que son Jesús. Y Jesús le está diciendo, no es cierto. ¿Por qué? Porque Jesús ahorita está a la derecha de nuestro Padre. Lo que hay aquí en la tierra es su Espíritu Santo. Pero si alguien dice que no, que yo soy Jesús y ven que hacen milagros, no le crean, porque así no va a venir Jesús. Y también dice que va a haber muchos rumores en el versículo 6 de guerras, que estamos viendo rumores de guerras y que una nación se va a levantar contra otra nación. Entonces es muy importante que sepamos que todas estas cosas van a suceder. En el versículo 17:7 dice que nación va a estar en contra de otra nación, ¿verdad? Y en el versículo 9 dice que va a haber mucha tribulación, y que la gente que crea en Jesús va a ser odiada. En el versículo 10 también dice que unos traicionarán a otros. Seguimos leyendo. Dice en el versículo 11 que se levanta, dice, habrá muchos falsos profetas que querrán engañar a mucha gente. Después también dice que el Evangelio, lo que es la palabra de Dios, hablar de que Jesucristo es el Salvador, que si no es a través de Jesucristo, dice la Biblia, nadie va a poder entrar al cielo si no es a través de Jesucristo. Y es importante que lo sepamos. Dice que este Evangelio, que quiere decir buenas nuevas, va a ser predicado en todo el mundo. Pero todas estas señales tienen que acontecer, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos todo lo que dice la palabra, que las naciones se van a levantar contra naciones, que va a haber en el versículo 7, dice, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y va a haber sequías, y va a haber pestilencias, y va a haber temblores en muchos lugares. Ese versículo 7 del capítulo 24 es muy importante porque es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y entonces es importante. Y luego también dice que vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, fíjese qué tremendo, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 2, ahí en su Biblia, dice, capítulo 2, el versículo 19, dice, y habrá señales en el cielo. O sea, ahí está hablando de las señales que nosotros hemos visto como un eclipse, y dice que habrá también señales abajo en la tierra, como un temblor. El versículo 20 dice, el sol se va a poner nublado y la luna parecerá como sangre, ¿verdad? Entonces esas cosas son muy parecidas a lo que está describiendo la palabra, a un eclipse. Entonces, si seguimos con Mateo, también habla de que muchas cosas van a acontecer que son muy, muy feas, ¿verdad? Pero inclusive también dice que la maldad se va a aumentar, y nosotros vemos que la maldad se ha aumentado, porque antes un hombre que se metía a una escuela y mataba a unas personas, eran muy pocas, o en un restaurante mataban gente, pero ahora lo que sucedió en Las Vegas fue algo impresionante. Entonces hay gente que no tiene temor y la maldad está siendo aumentada. Entonces yo te quiero invitar a que sepas que todo esto dice la palabra. Fíjate en el versículo 30 del capítulo 24 de Mateo, dice, pero esta es la señal de el Hijo
de Dios, ¿verdad? Del Hijo del Hombre en mayúsculas, porque Él aparecerá, o sea, Jesús va a aparecer en el cielo y todas las tribus de la tierra, ¿verdad? Van a llorar y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo con poder y gloria. De esa forma es como Jesucristo va a regresar, entre las nubes, ¿verdad? Va a venir con poder y gloria. Entonces, no dejes que se te engañe nada. Esto tiene que acontecer y va a seguir aumentando. Tú te vas a dar cuenta a través de este video que estas cosas que te estoy diciendo van a aumentar porque está escrito en la palabra. No es que yo sea divina ni mucho menos. Yo simple y sencillamente soy una persona que estudio la palabra de Dios y me gusta mucho la palabra. Y te quiero decir que precisamente está escrito para que nosotros nos preparemos, para que preparemos nuestra vida, para que todos los días sepamos que queremos estar bien delante de Dios. Y entonces, si tú eres un creyente, pues yo te invito a que estés orando, a que cheques tu corazón, a que cheques tu vida, que esté limpia, que no haya mancha, que no haya arruga, ¿verdad? Que tu vida esté conforme a la palabra de Dios, porque no sabemos en qué momento viene, porque ya las señales están. Y si tú nada más de repente te topaste con esta cápsula y quieres saber si este es el fin del mundo, bueno, yo te estoy aclarando, no es el fin del mundo. Todas estas señales son las señales que acontecen antes de que venga el Hijo de Dios por segunda vez. Entonces, yo te animo a que recibas a Jesucristo en tu corazón. La Biblia dice en Romanos, capítulo 10, 9 y 10, que si nosotros le recibimos en nuestro corazón y creemos que resucitó de entre los muertos, tendremos vida eterna. Y la palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que el mundo no se pierda, sino tenga vida y vida eterna. Y que todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Entonces yo te invito a que creas en Él, que el sacrificio de la cruz de Jesucristo fue para que tengas vida eterna, que la sangre de Cristo limpia tu pecado. Ahí donde tú estás, en donde quiera que estés viendo esta cápsula, dile: Señor Jesucristo, yo declaro que tú vienes a mi vida, te recibo como mi Salvador, declaro que tu sangre me limpia de todo pecado para poder entrar al cielo, porque la Biblia es muy clara y dice que ninguno de nosotros, incluyendo la persona que está haciendo este video, tendríamos lugar en el cielo, pero solamente a través del sacrificio de Jesús. Por eso siempre se repetía, ¿verdad? Mucho en la misa católica: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pero el chiste no es repetirlo nada más, sino saber que Él es el Cordero que Dios puso para quitar el pecado del mundo, y lo tienes que declarar y confesar, y no solamente declarar y confesar, sino empezar a vivir tu vida conforme a la palabra de Dios. Así que si estás viendo este video ahí en la privacidad, donde lo estés viendo, dile: Señor, yo te recibo, declaro que tu sangre me limpia de todo pecado, que estoy viendo las señales, que ya va a venir otra vez la segunda venida tuya, Señor, quiero estar preparado, límpiame, lávame, y yo te invito a que busques una iglesia donde lean la palabra, y yo me uno contigo y oro contigo para que Dios, a través de la sangre de Jesucristo, limpie tu vida, escriba tu nombre en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Espero que esto te ayude a entender que los huracanes, los eclipses y los temblores, todo está en la palabra, como acabamos de ver en el capítulo 24 del libro de Mateo, y en Hechos capítulo 2, versículos 19 y 20. Dios te bendiga. Le pido a Dios que te acerques cada día más a Él. Envía este video si tú estás oyendo que gente está pensando se va a acabar el mundo porque van a haber más cosas. Envía este video a gente que esté enterada de lo que Dios va a suceder, lo que Dios está haciendo, lo que dice en la palabra, para que la gente esté preparada para la segunda venida de Jesús. Dios te bendiga, y voy a estar grabando más videos en español. Mi amigo Anthony fue el que me dijo: Gloria, pon más videos en español. Dios te bendiga.